Fechos con estupefacientes, que se cuestiona bastante todavía. Al final del gobierno, nosotros hicimos 464 reformas en igual número de entidades del Estado, empezando por Ecopetrol, Telecom. Bastante cambió el país gracias a esas reformas. Todas eran contra la corrupción y el clientelismo. De pronto la reforma que nos llegó tarde, error de nuestro gobierno, fue la de estupefacientes. Se creó la Agencia Nacional para manejar esos bienes, parecida, yo no recuerdo cómo es que se llama, una agencia que maneja bienes residuos en dación en pago, que se creó para la crisis financiera. Bueno, siguiendo el modelo de esa agencia, que esa agencia ha operado muy bien. Cuando terminó nuestro gobierno estaba ya en curso la entrega de todos esos bienes de estupefacientes a esta Sociedad de Activos Especiales, SAE. Yo creo, ayúdeme Macías a buscar el nombre de la otra, que fue el punto de referencia. CISA, el punto de referencia era CISA, una empresa de administración de activos de residuos en dación en pago por el sector financiero que ha funcionado muy bien. Cuando termina nuestro gobierno el 7 de agosto del año pasado, estábamos en pleno proceso de traslado de administración de bienes de estupefacientes a la Sociedad de Activos Especiales. Me parece que era un buen camino. Después me dijeron que el gobierno actual lo había abandonado, después me dijeron que lo había retomado, hoy no sé en qué está, pero como tengo que responder por toda la política detalle a detalle, yo creo que fue muy buena decisión. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué la tomó al final? Hicimos muchos esfuerzos todo el tiempo. No es fácil de reformar todas las entidades del Estado. Entidades que se nos quedaron muy al final, estupefacientes, ETESA. Sin embargo, eso no obsta para los otros esfuerzos que se hicieron en estupefacientes. Una síntesis ahí. La legislación de extinción de dominio en Colombia es ejemplar. A mí me preguntan por ella en muchos países del mundo. Segundo, no es solamente contra el bien adquirido con la fuente de narcóticos, es contra el bien adquirido con cualquier fuente ilícita. Ahí cabe pues todo lo que es el tema de la corrupción. Segundo, Colombia ha tenido problemas con la administración de esos bienes. Tercero, mi gobierno hizo esfuerzos, pero la gran reforma solamente la propuso al final. Cuarto, se necesita agilizar los procesos judiciales de extinción de dominio. Terminaría ese capítulo con lo siguiente. Este país traía un proceso natural de distribución de la tierra. Se muere el papá de una familia que tiene 300 hectáreas en el Cesar, y entonces se muere la mamá, cada uno de los 3 hijos quedan con 100 hectáreas. Ese fenómeno venía ocurriendo en todo el país. Casi que un proceso natural de distribución de la tierra. ¿Qué la concentra? La concentra la guerrilla, los paramilitares, como decía el profesor Eduardo Barajas, todos soportados en el narcotráfico. Por eso la importancia para revertir esa tendencia de la aplicación de la extinción de dominio. Lavado de activos. El país es un país ejemplar en la legislación de lavado de activos. La unidad de lavado de activos del Ministerio de Hacienda funciona muy bien. ¿Cómo funciona? Una de las herramientas para su operación es que los bancos en Colombia están obligados a reportarle movimientos financieros sospechosos a la unidad de lavado de activos. ¿Quién la dirigió en Colombia, en nuestro gobierno? Mario Aranguren, persona respetable, con toda la respetabilidad. En un proceso judicial, lo tuvieron en la cárcel, ahora está libre por vencimiento de términos. En mi concepto, lo más injusto del mundo. ¿Qué hay en el? Se estaba investigando unos reportes financieros que comprometían a algunas personas de la justicia y otras personas allegadas a la justicia. Un señor Reyes, un señor Sayek, un señor Ortiz, algunas personas de la justicia, y han considerado que la unidad de lavado de activos no era competente para eso. En una reunión que yo tuve a principios de 2010 con los presidentes de todas las cortes, ¿cómo se llama la sala
que reúne a todas las cortes, doctora Viviana. O la comisión, es la Comisión Intersectorial de la Justicia. Y a esa reunión fueron los presidentes de todas las cortes, el procurador, el fiscal. Yo les dije, mire, yo estoy en desacuerdo con ustedes. La unidad de lavado de activos debe hacer el análisis financiero de cualquier reporte sospechoso. Mañana lo diré en la comisión de acusación. Independientemente de que la persona asociada a ese reporte sea aforado o no. Independientemente de que sea magistrado de la Corte o sea el presidente de la República. Si allá llega un reporte financiero sospechoso sobre Álvaro Uribe, que en ese momento era presidente de la República, les dije, la comisión está obligada a hacer el análisis financiero. Y si encuentra que hay mérito, lo debe trasladar a la institución competente, a quien investiga el presidente de la República. La unidad de lavado de activos trabaja muy bien en Colombia. Me parece que ahí, con esa decisión frente a Mario Arangure, se le ha dado un golpe, y un golpe muy injusto. Me parece que en Colombia, aforados y no aforados, tenemos que someternos al análisis financiero de reportes sospechosos, que es competencia de la unidad de lavado de activos. Y jurídicamente interesa mucho que ustedes estudien si ese análisis financiero es en sí una investigación judicial, o si puede haber una separación entre ese análisis financiero y la investigación judicial. Mi tesis fue, este es un análisis financiero que puede servir de base a una investigación judicial, pero no es necesariamente la investigación judicial. Entonces tenemos esos temas. Veamos otro tema, apreciados estudiantes, el consumo. Hace 16 años, una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia declaró inexequible la sanción al consumo. Dijo que era contraria a la norma constitucional del libre desarrollo de la personalidad. En mi opinión, la sentencia olvidó que el libre desarrollo de la personalidad en el individuo corresponde como ser social y que el libre desarrollo de la personalidad no puede poner a riesgo los deberes del individuo con el conjunto de la sociedad. Mi desarrollo autónomo como ser humano tiene que ser en el conjunto de mis obligaciones como ser social. Y en mi concepto, la permisividad con todo factor alienante elimina lo que es la característica fundamental del individuo frente a los animales. Los animales son predominantemente instintivos. El individuo tiene ese factor que es la inteligencia, la racionalidad, la voluntad. Y los factores alienantes eliminan ese factor diferencial del individuo y ponen a riesgo el comportamiento del individuo frente a la sociedad. Antes de esa sentencia, el consumo en Colombia era poco. Después de esa sentencia ha crecido mucho. Y hay que decir lo siguiente, antes de que sigamos con la sentencia y sus consecuencias. Yo creo que hoy el mundo está equivocado cuando dice es que el consumo está en el norte y en el sur la producción. Cuando uno ve el crecimiento del consumo en Brasil, el mismo que hemos tenido en Colombia, en otros países, y el crecimiento de la producción en el norte, tiene que llegar a la conclusión que todos los países, norte, sur, más industrializados, menos industrializados, desarrollados en proceso de desarrollo, son víctimas potenciales de la droga en todos los segmentos. Cuando empezó la droga en Colombia se desestimaba su peligro. Y mucha gente decía, no, esos son unos Robin Hood, que le van a quitar plata, le van a quitar riqueza a los ricos de los países industrializados para repartir entre los pobres de Colombia. Decía, este país nunca va a ser un país productor, menos va a ser un país consumidor. Pocos años después el país empezó con 5.000 hectáreas de coca. Se hizo una medición en el año 2000, dio 170.000.
Cuando terminó nuestro gobierno estábamos entre 57 y 68.000. ¿Qué dice la policía colombiana? Que es bueno, porque las cifras hay que depurarlas y analizarlas. La policía colombiana dice que de haber tenido en el año 2000 las metodologías de medición de cultivos de que hoy se dispone, Colombia no habría reportado 170.000 hectáreas, sino 400.000. Colombia es un país que pudo estar produciendo 1.000 toneladas. Al final de nuestro gobierno estábamos en menos de 200, que todavía es mucho. Y siempre se dijo, Colombia jamás será un país consumidor. La encuesta que bajo la conducción de Fabio Valencia y Viviano se adelantó en los meses finales de nuestro gobierno, un año antes de que terminara nuestro gobierno, mostró que alrededor de 1.600.000 colombianos confesaban consumir droga y teníamos alrededor de 350.000 adictos. Ese fenómeno de la legalización, yo creo que facilitó una evolución. Antes, el negocio de las drogas era un negocio criminal de exportación. Después, se convirtió también en un negocio criminal doméstico. Yo pregunto en algunas localidades de Bogotá, en las comunas de Medellín, ciudades de México, de Centroamérica, ¿qué hacen las bandas criminales que agrupan a los jóvenes? De todo. Extorsionan el transporte, extorsionan el comercio, van detrás de una persona que se aproxima a un cajero automático, le roban el dinero que esa persona va a retirar del cajero automático. ¿Quién las dirige? Alguien involucrado en el microtráfico. ¿Qué es el microtráfico? La distribución doméstica de drogas. Una médica, abogada y psicóloga caleña, una autoridad en esta materia, hace poco nos mostró un estudio epidemiológico cuya conclusión es que el 100% de los sicarios de Colombia que han sido estudiados van bajo el influjo de las drogas y o el alcohol. Sicarios, 100%. Alienados, bajo el influjo de las drogas y o el alcohol. ¿Qué dicen los legalizadores? Los legalizadores dicen que al legalizar se le quita el ingreso a los criminales, porque ya los adictos no tendrán que comprarle a los criminales. Yo creo que allí hay dos equivocaciones. Primera, la gran fuente de dinero no proviene de la venta de drogas a los adictos, sino a los consumidores sociales en el mundo. Segunda equivocación, para llevar al adicto en lugar de llevarlo a la cárcel, no hay que legalizar. El gobierno nuestro, después de 5 intentos, logró que en nuestra penúltima reforma constitucional se estableciera nuevamente la ilegalidad de la droga, no su criminalización. Por supuesto, estamos esperando. El Congreso está en mora. Hace más de un año nosotros dejamos la presidencia y no se ha reglamentado esa norma constitucional. ¿Cuál era el objetivo de esa norma constitucional? Tratamiento médico al adicto. Unas campañas de prevención y educación frente a toda la comunidad. Y por supuesto, poder llevar a la cárcel al distribuidor, cualquiera fuera la cantidad que estuviera distribuyendo. Cuando la seguridad democrática empezó a mejorar la imagen del país como un hecho, no por publicidad, y se empezó a dinamizar la corriente de turismo que recibía Colombia, apareció un video que mostraba a Cartagena como una ciudad de turismo de narcotráfico. Uno se indigna mucho con eso. Y dice, pero ¿cómo salen estos videos? ¿Cómo perjudican así a nuestra ciudad de Cartagena? Y nos propusimos desde el gobierno trabajar con la policía para capturar todos los distribuidores. La policía decía, capturamos 14, pero los jueces tuvieron que ponerlo en libertad, porque todo lo que les hallamos en el bolsillo fue dosis personal.